aquí en la región es importante para la sociedad. Otro de los aspectos también que usted comentó son esos apoyos gubernamentales. Han tocado puertas, han insistido como asociación de padres de familia, han logrado que los miren y se han coordinado con el DIF municipal para esos apoyos tan importantes que requieren. También tocó temas muy álgidos, la situación económica que prevalece en las familias, las madres solteras, hay madres que están solas, digamos, llevando esta experiencia de vida con los niños, con los jóvenes, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante es que aprendamos la sociedad a tratar de ser más incluyentes. Y también algo muy importante que comentaba era esas barreras que se van teniendo en cada etapa de la vida de los niños con esta condición. No son las mismas barreras que tienen estos chiquitos cuando están muy, muy pequeños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes y luego cuando ya son adultos. Son distintas barreras a las cuales pues las familias nos enfrentamos, ¿verdad? Y también algo muy importante, ese abordaje integral que usted hizo mención. ¿Qué tan importante es que entre el ámbito clínico médico, en el ámbito de la educación, en el ámbito familiar, haya esa interdisciplinariedad y también la sociedad, ¿por qué no? Esa sociedad más incluyente, más racionalizada, más humana, porque creo que nos hace falta esa parte de ser más humanos con estos chicos en esta condición, ¿verdad? O con estos adultos. Otro de los aspectos fundamentales y me parece precioso de esta asociación es que han buscado cómo prepararse, cómo capacitarse, han llevado diplomados de inclusión, saben cómo abordar la inclusión, saben de qué hablar y se capacitan a toda aquella persona que quiera ser parte de la asociación. Y otro aspecto fundamental, esa comunicación efectiva que tienen, esa comunicación tan importante que a veces pues mueve esquemas, mueve sociedades, mueve grupos, ¿verdad? Hablar un mismo discurso, estar conscientes de la misma situación del otro es tan importante, ¿verdad? Entonces, otro de los aspectos muy importantes de los cuales usted habló es que también hay esa divulgación con esta divulgación americana que comentaba usted, que lleva la información o está llevando la información a distintos lugares, los simposios a los cuales ustedes como organización se han integrado, eso es fundamental, pero ha partido única y exclusivamente de algo, de la necesidad de querer aprender cómo atender a los jóvenes en esta condición, ¿verdad? Muy interesante lo que usted comentó, doctora Ana Elisa, una gran experiencia. Yo la conozco de hace algunos años y la verdad merece mi respeto. Y algo muy importante también es de que se le reconozca a los padres que hacen un gran esfuerzo por sacar adelante a sus hijos, ya sea que estén chiquitos, jóvenes, adolescentes o adultos, porque también hay padres que ya tienen a sus hijos en una etapa de adultez y pues son otras las características, son otras las necesidades, ¿no? Entonces, gracias, doctora Ana Elisa, y voy a dar, no sé si ya se integró a la mesa el licenciado Arturo Rodríguez Pulido. Creo que no se ha integrado. Bueno, vamos a seguir platicando un poco sobre esto. Quiero leer algo muy importante, esta situación de tener en cuenta la organización entre los padres es tan básica, pero también tenemos en el público a docentes,
tenemos a padres, tenemos a la sociedad que de una u otra forma coadyuvan haciendo esta inclusión, aceptando, sensibilizándose, siendo empático con la sociedad TEA, y eso es algo fundamental. Eso es lo que necesitamos, ser mucho más humanos, ser mucho más empáticos con los padres, con los jóvenes, con la sociedad en general, porque no solamente estamos hablando de uno o dos problemas, son muchas dificultades a las cuales se enfrentan los jóvenes y las familias en esta condición. Entonces, alguien de los especialistas que quisiera comentar algo sobre esta pregunta. Vamos a tocar el tema de las familias. ¿Qué pasa con la familia cuando tenemos a un joven o a un adulto con TEA? No sé si quiera responder, doctora Annalisa. Sí, gracias. ¿Qué pasa? Pasamos por un proceso muy importante que es un proceso de duelo. El reconocer que de por vida tenemos a un chico o a un familiar con una condición que va a ocasionar que durante todo su desarrollo necesite apoyos. La mayoría de los chicos con autismo, el 99% de ellos, nunca pueden ser independientes porque hay deficiencias, no solamente, digamos, a nivel social, comunicación, interacción, sino también educativos y muchos de ellos a nivel de su cognición. Entonces ellos tienen diferentes grados de trastornos a nivel de inteligencia, algunos, ¿no? Algunos tienen una inteligencia mayor, pero la mayoría tiene una inteligencia promedio o por debajo de lo normal. Y entonces ellos requieren abordajes toda su vida, ¿no? Entonces, primero es hacernos la idea, los papás, y nosotros reforzarnos como familia y buscar la forma de sanar nuestro corazón y nuestra mente respecto al impacto de la noticia de tienes una persona en la familia que va a requerir apoyos toda su vida, ¿no? Eso es importante. Entonces, cuando la familia ya tiene esta sanidad, cada familia es diferente, hay unos tienen que ir al psicoterapeuta, o otros entre ellos se refuerzan o demás, o muchas se separan y a veces es lo mejor, no queda la mamá solita o el papá solito con el hijo porque no se ponen de acuerdo y van avanzando en el camino, porque esto avanza, queramos o no, los chicos crecen y pues nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces ya cuando quien esté a cargo del niño o de la niña, vamos buscando apoyos. Pero si la familia no encuentra sanidad, no hay aceptación, seguimos buscando pretextos o estamos en negación, el avance de los chicos es muy poco o es nulo. Y entonces perjudicamos al desarrollo ideal que pudiera tener nuestro hijo en una forma acompañándoles, en una forma de involucrarnos, en una forma de buscar apoyos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que pasa es eso, la aceptación y trabajar. Pero si no estamos en esa etapa y negamos y no buscamos apoyo, va pasando el tiempo y nuestros chicos quedan sin esa ventaja, ¿no? Sin ese acompañamiento que requieren de nosotros. Gracias, doctora. En esta mesa está abierto el micrófono. Hay algunos padres de familia. Me gustaría que algunos padres de familia también pudiéramos comentar un poco sobre lo que la doctora Annalisa Ramírez ha comentado sobre el trastorno del espectro autista. Quedan abiertos los micrófonos para aquel que quiera comentar algo.
Ok, mientras se integran. Otro de los aspectos tan importantes que tenemos son esos retos y esas implicaciones en los escenarios sociales, ¿no? Y muchas veces la sociedad solemos ser muy crueles con las etiquetas con respecto a los niños en esta condición. Eh, ¿Cuáles serían esas recomendaciones o esas palabras dirigidas a la sociedad en general para evitar las etiquetas en razón de las familias y de los niños en esta condición, doctora Annalisa? Bueno, yo creo que de lo que más se ha visto es que utilizamos la palabra autista para ofender o como uso peyorativo de eh, eh, se aísla o hace las cosas como él quiere o hace poco hubo una noticia y decía un político, es que tú eres un político autista porque no escuchas, porque no oyes. El utilizar la palabra autista en ese sentido es ofensivo, porque quiere decir que entonces ignoramos como sociedad realmente lo que implica, ¿no? Se quedan con la idea de que una persona autista es una persona que está ensimismada y que no siente y que no opina, ¿no? Y que no tiene esa capacidad de poder comunicarse. No saben cómo, pero les enseñamos y están en un proceso. Pero decir que una persona es autista en el sentido ofensivo, creo que eso nos hace un reto como a las personas que tenemos familias con autismo para hacer más divulgación de lo que realmente es, más concienciación en este aspecto y que no haya esa discriminación o etiqueta de tipo ofensiva, ¿no? Que lo utilizamos pues como si fuera una ofensa a otra persona, ¿no? Creo que nos hace mucha falta ese tipo de difusión y en nuestra asociación estamos plenamente convencidos de eso. Por eso es que muchas veces cuando hacemos la concienciación, no la hace, no la hago yo, que es compañera que es psicóloga, la hacen madres de familia que son mamás, que ellas no tienen prepa, tienen secundaria, pero que comprenden perfectamente lo que es, ¿no? Porque lo viven. Y lo proyectan tan bonito, yo estoy tan orgullosa de ellas, lo proyectan tan bien, lo divulgan tan bien, que hemos tenido mucha aceptación en ese rubro. Gracias, doctora Annalisa. Hemos tocado el tema de la familia. Ahora abordaremos el tema de la educación, aunque ya a un principio ya habíamos hecho referencia a este tema tan importante que es la educación. Ustedes que han tenido experiencias propias y profesionales sobre la inclusión de jóvenes y adultos con TEA en la escuela, ¿qué esperan del docente y de la escuela? Esperamos que haya interés. No esperamos que lo sepan todo, porque ni nosotros mismos que estamos involucrados en el tema lo sabemos todo. Interés, apertura, inteligencia emocional. Sobre todo. Sí, dejarse guiar, pedir ayuda cuando sea necesario. Honestidad, decir, no sé, no tengo experiencia. Mira, te lo acepto porque sé que le toca estar en escuela, no porque es la escuela que te queda cerca de la casa, pero realmente nunca he tenido el contacto. ¿Me puedes ayudar? Eso es más gratificante a una escuela que hay muchas, privadas sobre todo, que dicen, tráigame tu niño, yo te lo voy a poner pero súper bien, tú paga tu mensualidad y no te preocupes. Y te das cuenta que no es cierto, que por devengar una colegiatura los admiten, ni los incluyen, ni les dan adecuación curricular y nos quedamos en la misma. Incluso no fomentan la inclusión entre los alumnos y muchos de ellos son agredidos. No sé si saben que en Tuxtla Gutiérrez hubo hasta un caso muy sonado últimamente de una niña pues, que fue agredida, ¿no? En la escuela. Nosotros hemos tenido mejor experiencia
con escuelas públicas que con escuelas privadas, es un hecho. No sé por qué sea la diferencia realmente, yo no he leído ni nada, pero tenemos mejor experiencias en instituciones públicas que en instituciones privadas. Parecería que fuera diferente porque si tú pagas una mensualidad que no es baja, pues en cierta forma hay garantía de que hubiera más, no sé, cuidados o ¿no? Más interés. Pero no es cierto. La experiencia de nuestra gente aquí, ha habido niños que cursan telesecundaria y súper bien, o sea, muy bien atendidos. Secundarias federales, muy bien. Entonces es que el docente o la escuela o la directora tenga el interés y nosotros con mucho gusto pues buscar las formas para que no solamente a nuestros hijos, a los chicos con discapacidad que estén en la escuela, pues se tenga un beneficio en su abordaje curricular. Gracias, doctora. La educación es uno de los temas álgidos, ¿verdad? Muchos padres, pues lo que quieren es ese acuerpamiento, ese abrazo del docente, ¿verdad? Voy a leer un dato. Es importante conocer estos objetivos de la Agenda 2030 que fueron de una u otra manera acordados por la OCDE, ¿no? Y de ahí se derivaron los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y fueron 17 acuerdos que de una u otra manera se están aún desarrollando. Y el objetivo principal era salvar al planeta porque había mucha contaminación y otro aspecto era erradicar el hambre. Pero se dieron cuenta que no bastaban solamente estos aspectos, sino que cada país fue aportando ciertas inquietudes y preocupaciones. Y uno de los objetivos más importantes es el objetivo 4, y este nos habla sobre la educación de calidad, ¿verdad? En la experiencia de ustedes, ¿creen que en esta condición, la escuela está jugando un papel incluyente de los jóvenes con esta condición? Y si es de calidad. Bueno, nosotros incluso ya tenemos un catálogo de escuelas que sí, afortunadamente sí. Entonces, entre nosotros nos apoyamos y mi hijo va a entrar a kinder, ¿dónde? ¿No? La lista. Va a entrar a primaria, va a entrar a prepa. Nos hemos dado la tarea y yo creo que es parte de la responsabilidad que como padres debemos de tener pues, porque no todas las escuelas están comprometidas y no todos los docentes. Entonces, en base a nuestras experiencias, muchas veces fallidas, ¿no? De ir a una escuela y pensábamos que sí nos iban a ayudar y no, pues vamos haciendo como la selección, ¿no? Incluso ya hasta sabemos, ¿no? Si el niño tiene lenguaje, ¿a dónde? Y si no tiene lenguaje, ¿a dónde? Porque también ese es otro reto, ¿no? Estar con un niño que tiene lenguaje, pues obviamente es un poco menos difícil a un niño que no lo tiene, que utiliza todavía un sistema alternativo de comunicación. Pues también se debe de saber, ese es otro tema, es un gran tema. Entonces nosotros, al menos en nuestra asociación, hemos tratado de hacer como que ese catálogo, ¿no? Pero la mayoría de las escuelas públicas en las cuales hemos encontrado apertura, sí tienen compromiso. La mayoría de los docentes sí tienen esa avidez de conocer, se comprometen dando un tiempo extra para poder hacer esa adecuación curricular. Y aparte permiten que los demás chicos sepan del autismo, pues tenemos pláticas para niños de lo que es el autismo, se les va incentivando. Y yo creo que eso es enriquecedor porque el ser docente no nada más es que académicamente a tu alumno le aportes algo, sino tiene que ser también a nivel integral. Obviamente las familias tienen mucho que ver, pero qué padre que en la escuela se incentive lo que es la inclusión,
¿no? Qué bonito que sepan en escuela los chicos, pues, qué es el autismo, qué es el síndrome de Down, qué es el déficit cognitivo a su edad, a como lo puedan interpretar ellos, pero es bonito porque así vamos creciendo en una sociedad sana, en una sociedad que se interesa, que es empática, ¿no? No que discrimine, no que relegue, ¿no? O no que incluso ofenda. Entonces es bonito que desde etapas tempranas podamos tener ese ejercicio con los chicos. Gracias, doctora. Pues interesante lo que nos comenta, doctora. Voy a dar la palabra al licenciado Arturo Rodríguez Pulido y voy a hacer su presentación. Él es licenciado en psicología por la Universidad Veracruzana, es maestro en psicología infantil en Jalapa, es maestro en consejería psicológica y acompañamiento integral por la Universidad Marista de Guadalajara, es coach cognitivo para la empresa Thinking Collaborative Highland Ranch de Colorado, Estados Unidos. Es terapeuta de niños y adolescentes con 20 años de experiencia. Es docente de nivel preparatoria y universitario con 18 años de experiencia y es psicólogo deportivo con selecciones infantiles y juveniles del gobierno del estado de Veracruz. Bienvenido, licenciado Arturo Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, tuve un poquito de problema para accesar, pero ya estamos aquí. Adelante. En sí la temática, voy a presentar unas pequeñas diapositivas, tratando de ser breve, es por lo siguiente. La temática que me correspondió, sí puedo compartir, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Bueno. No más la encuentro porque sería. Aquí está. Perfecto. Le doy ahí compartir. Ok, la temática es desarrollo del adulto con espectro autista. Para esto me tomé la libertad digo, no es clase, ¿no? Más que nada aquí es un compartir experiencias. Yo no me dedico de lleno a lo que es el autismo. No quiero que se confunda esto, pero he tenido experiencias tanto personales como profesionales que me han llevado a la mano de lo que es el espectro autista o llamado antes autismo, y que sinceramente en lo profesional el concepto de espectro no me gustó. El DSM-5 yo lo esperaba digo, a mí me tocó la transición del 3 al 4. Yo estudié la carrera de psicología en la Universidad Veracruzana en Jalapa, 96-2001. Y me toca saber que acabábamos de cambiar del 3 al 4 hace unos años antes y que estaba muy en moda. Y cuando llevo la materia de psicotrastornos en adultos, el maestro que me dio, que era psicólogo y tenía un doctorado en psiquiatría, buenísimo, y explicaba las cosas muy francas. Y pues yo decía, yo quiero ser así. En aquel tiempo me tocó trabajar porque había una unidad de servicios especiales en la facultad donde llevaban niños con diferentes características, y yo conocí lo que eran los trastornos generalizados del desarrollo, del DSM-4, a través de niños que incluían en aquel tiempo el autismo, el Asperger y el síndrome de Rett. Y trabajé con los tres y yo me quedé con una concepción de lo que era el autismo. Lo que voy a compartir el día de hoy, en los dos casos que después menciono, que no son las fotos originales, son fotografías que puse porque, pues vaya, para no ventilar, porque son adultos, pero son dos casos distintos, uno con un cierto grado de discapacidad intelectual y el otro sin discapacidad intelectual y con habilidades sobresalientes. Entonces comparto. Por ahí está el logotipo nuevo, ya le estamos dando uso, gracias a Dios. ¿Qué es la intervención para el desarrollo de las relaciones y por qué me basé en esto? Porque tengo un hijo que me fue diagnosticado con autismo a los 3 años y yo estaba recién egresado de la maestría de infantil, y pues yo en lo profesional decía, no me cuadra. Si yo lo acabo de ver, aparte yo soy psicólogo, lo vi en la carrera y aún así no cuadra.
para hacer largo el cuento, la cuestión de mi hijo era lenguaje, era socialización y era un poquito motricidad. Por las características evidentes, parecía un TEA, pero no lo era, por un elemento. Él es el doctor Steven Goodstein, creador de la teoría del desarrollo relacional. Se basa en 6 estadios. El elemento que me diferenciaba a mi hijo era que su inteligencia dinámica, ¿a qué me refiero con esto? Su capacidad de solucionar problemas era muy amplia. Pero bueno, en el autismo no lo era, salvo algunos casos. En el espectro, todos tienen una inteligencia dinámica. Ese fue el cambio que hicieron, entre otros. Flexibilidad, tomar diferentes perspectivas, hacer frente al cambio, procesar información simultáneamente en coordinación y colaboración con otras personas, son habilidades que el TEA maneja en mejor grado que lo que era el concepto del autismo anterior, que se hablaba desde autismo profundo hasta autismo leve, que viene siendo casi lo mismo que el espectro. No, las características cambiaron. ¿Ok? Entonces yo tengo enfrente a este niño, tengo enfrente la responsabilidad de ser padre, no profesional. En aquel tiempo me decían, no es que estás en duelo, no, no estoy en ningún duelo. Digo, es que no cabe en el diagnóstico. Y yo me aferraba. Por esta cuestión. Los colaboradores en este asunto son Steven Goodstein y Raquel Shelley. Ellos desarrollaron un modelo de trabajo basado en David Stern. Si alguna vez han leído un libro de David Stern, es psicoanálisis infantil combinado con el enfoque de desarrollo, pero muy bueno, muy bueno. El libro de Stern nos habla desde la relación de la madre con el recién nacido y es muy bueno. Por ahí tenemos a Ainsworth. Si no le identificamos, si no identificamos solo el apellido, recordemos a Bowlby Ainsworth con la teoría del apego, a Rodulfo, que también es psicoanálisis infantil, y Schrofe en el 2000. Se lanzan 6 estadios. Esta fue la cuestión que me diferenció a mi hijo. Referencia emocional, sintonía emocional, referencia social, como la quieran llamar. Es el primer nivel de lo que es la teoría de Goodstein. Esa imagen que está ahí habla por sí misma. Yo veía a mi hijo y no solamente me miraba a los ojos, cosa que hay mucho TEA que lo hace, sino que se sentía una calidez emocional, pero ahora era mi hijo. Lógicamente conmigo había una calidez, pero también lo había con otros. Y ese fue el parteaguas que a mí me marcó, que decía, esto no va por ahí. Hay algo más. ¿Ok? En una conferencia que acabo de dar ayer con el CAPEP Jean Piaget de Jalapa, el tema específicamente fue el uso de la referencia en la relación padre, madre, hijo en el TEA y en qué beneficia esto al aprendizaje de las criaturas con TEA. Perdón, por ahí hace rato estaba yo en la otra conferencia. Me disculpé por usar el término criatura porque hay gente que me dice que lo sienten ofensivo. No, es que soy veracruzano y en Veracruz así le decimos a los niños. Las criaturas o los niños que logran hacer esa referencia emocional tienen la facilidad de contactar con el otro y de ahí poder colaborar o crear y realizar la resolución de proyectos, que es la otra habilidad. Esto dado de manera coordinada. Ojo, y esa coordinación puede ser con palabras o sin ellas. Y esa es la característica fundamental, que el TEA no verbal logre entenderse a través del comportamiento y a través del lenguaje no verbal, pero que el TEA verbal logre hacerlo a través de la comunicación y que esta comunicación venga acompañada de expresividad, de emoción. Se entiende aquí la expresión de emociones a través del lenguaje verbal y no verbal, que incluye entonación, volumen y un significado. Porque uno de los problemas a veces del TEA, y que también era característico de niños que he trabajado, es que no entienden el doble sentido, pero una vez que lo entienden, se van de carrerita.
Y es muy importante entender el doble sentido. Tú a un niño le dices, aguanta el baño, quiere decir, aguántate una pesadez. El niño voltea y el niño TEA voltea y piensa que lo van a mojar. Pero también lo hace el semántico pragmático y otros 2 trastornos del neurodesarrollo más. Entonces, ¿dónde está la construcción de esto? Para mí, evidentemente, es un comportamiento que se construyó. Yo como psicólogo, mi única base científica es la conducta y el comportamiento. Yo no puedo, vaya, sería profano meterme en cuestiones neurológicas porque no es mi área. Las conozco, las leo, las investigo, pero zapatero a tus zapatos. Esa es labor de los médicos. Yo soy psicólogo. Posterior a esto tenemos pensamiento flexible. No encontré imágenes de adultos, de las de niños me quedaron bien padres ayer, pero las de adultos solo encontré esta. No tiene nada que ver con flexibilidad física, tiene que ver con el cambio de patrones comportamentales. El TEA es rutinario, el TEA es repetitivo. Si tú le mueves sus cosas de donde él las dejó, vas a causar un conflicto serio porque su cerebro está acostumbrado a esa verticalidad, a ese pensamiento lineal que lo lleva a ser un poquito inflexible. Entonces la idea es poder desarrollar este pensamiento de manera flexible a través de actividades, claro está. Por ahí tengo la foto de Rainman, que era fue el autista por excelencia en los 80s junto con Tom Cruise. La información obtenida de relaciones que el niño, o en este caso el adulto, establece, enriquece su universo, quiere decir, le amplió la vida. Si ven la película de Rainman, Rainman es una persona adulta, es Dustin Hoffman, que de hecho no está mirando a su hermano, y Tom Cruise es el hermano más joven que se hace cargo de Rainman. Y lo que hace es que como detecta en él una habilidad matemática muy buena, lo lleva a Las Vegas a jugar baraja y a jugar otras apuestas. Y Rainman tiene la capacidad de darle solución a las apuestas y se hacen de un buen dinero. Lo relevante aquí no es el dinero ni la habilidad matemática, porque eso a final de cuentas es solo una habilidad. Aquí lo importante es cómo se desarrolla a lo largo de la película ese vínculo afectivo entre los dos hermanos y cómo Rainman comienza a procesar esa información al grado que un día se le pierde el hermano y andaba desesperado buscándolo. Quiere decir que lo integró a su mundo. Y eso es procesamiento de información relacional. Y por último, previsión y retrospectiva. Aquí solamente encontré esta imagen, sabiendo que está lloviendo a cántaros, y el cuate de plano lleva su traje de baño, su snorkel. Se entiende por la precaución y previsión de consecuencias, ya que al ser lineales, verticales y rutinarios, en ocasiones son susceptibles de caer en accidentes, de lesionarse, y en ocasiones parece que fueran autolesiones. Y lamentablemente, al ser un comportamiento muy característico de la sociedad moderna, la autolesión, hay especialistas que no logran diferenciar si en este caso el joven o el adulto TEA se está autolesionando por una cuestión emocional o simplemente tuvo un accidente por sus patrones de comportamiento. Ahora bien, esos son los 6 aspectos. Quiero hablar del primer caso. Él no es Mauricio, pero Mauricio se dedica a limpieza. Mauricio fue trabajado por una terapeuta durante 8 años, pedagoga y psicoterapeuta infantil, la persona que trabajó a Mauricio. Mauricio, a través de los ejercicios y actividades que la terapeuta desarrolla con él, logra desarrollar una sintonía emocional casi normal, si me permiten utilizar la palabra. Tú hablas con Mauricio y Mauricio voltea y sus gestos, sus manerismos, sus detalles con las personas son literalmente normales, típicos, promedio, como acostumbren llamarlo, pero se sigue observando ese distanciamiento, ese pequeño espacio, esa pequeña muralla que existe entre el TEA y la persona típica. Se nota que hay un ligero rasgo, muy ligero. Pero Mauricio sí cuenta con el diagnóstico de discapacidad intelectual muy leve. Es muy hábil con las cuentas, es capaz de ir al súper
es capaz de hacerse cargo de la limpieza de una escuela completa, porque lo hace, secciona su trabajo por partes. Desde pequeño se le enseñó cuántas tapas de pinol, ejemplo, se le echaban a la cubeta para trapear, qué jerga se usaba y qué jerga no. Entonces las reglas las sigue muy lineales. En ese aspecto él es muy lineal. Ese caso no lo atendí yo. Ese caso lo atendió Guadalupe Mezcua en Jalapa, en la Gestal. Y ahí trabaja Mauricio. Por eso no puse la foto de él, digo, vaya, por respeto, ¿no? De la intimidad al ser un adulto TEA. ¿Ok? Y el otro caso, ese caso sí lo atendí yo. Y ahí tampoco es El Contador, ¿eh? Esta es la película El Contador de Ben Affleck, que de hecho es autista el contador, es TEA. Es una película de acción, no sé si ya la vieron. El tipo incluso fue militar, fuerzas especiales, salió y lo becaron, estudió contaduría y es un genio de la contaduría, capaz de detectar las tranzas rapidito. Bueno, yo tuve mi propio contador, se llama Manuel. Manuel llega conmigo cuando tenía 14 años. Estamos hablando del año 2007, por lo tanto, yo disfrutaba del concepto de autismo dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y me llega un individuo aparentemente sano, típico, normal, como le quieras llamar, mirándome a los ojos, pero a partir de que dice gracias por dejarme pasar, detecto ese tonito robótico al hablar, detecto que la mirada no volvió a mis ojos y que por debajo 2 dedos, ahorita que deje de compartir, en la cámara voy a hacer la seña cómo muevo mis dedos. 2 dedos tenían un manerismo que parecía un tic nervioso, pero era un manerismo. Me lo canaliza quien el día de hoy es fundadora de una asociación civil dedicada al tema aquí en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz. La maestra Marcela, fundadora de Soy tu Reflejo. Y en aquel tiempo tanto Marcela como yo decíamos, oye, ¿qué tiene? Y era penoso para mí porque yo con 6 años de experiencia como psicólogo en aquel tiempo, yo mismo decía, ¿qué tiene? ¿O por qué me lo trajiste? No, es que va en la secundaria, ya se va a graduar, saca puro 10, es buenísimo con los números, es muy responsable, sus trabajos los hace bien hechos. Y en aquel tiempo Marcela me decía, es que parece autista, pero no puede ser autista, porque el chico no entraba en los criterios. Sin embargo, Manuel, que para esto debo de mencionar que el día de hoy es contador y de muy buena calidad. Y yo lo que hice fue trabajar sus emociones. Yo lo que hice fue evaluarlo psicométricamente. Manuel era por demás sobresaliente, no solo en aspectos matemáticos, no solo en aspectos matemáticos, sino en solución de problemas, que era lo relevante. Entonces, cuando yo evalúo psicométricamente a Manuel, lo encuentro sobresaliente. En la prueba de Raven, escala general de adultos, Manuel me presenta un puntaje que lo mandaba a nivel superior, a una inteligencia superior. Después le apliqué test de dominós y Manuel me dijo, no entiendo la prueba. Entonces le sugerí, ¿quieres aprender a jugar dominó? Me dijo que sí. Tenía yo en ese tiempo un paciente que era un niño que era extremadamente sobresaliente jugando dominó. Y los junté, pedí de favor a la mamá del otro niño que me lo llevara, le explicó cómo se jugaba el dominó. 1 hora después y 2 sesiones después en total, Manuel me dice, aplícame de nuevo la prueba. Ya le entendí. Y con esfuerzo y todo, porque él no jugaba dominó, me da un puntaje igualmente sobresaliente en el test de dominó. Entonces le dije a su mamá, no sé lo que tenga Manuel y no me atrevo a decir que tiene algo, a excepción de que yo detectaba que era neurológico. Yo no lo identificaba como TEA. Casos como el de Manuel vienen tipificados como TEA en el DSM-5 por sus características y el día de hoy Manuel es un TEA adulto
no se ha casado, no supera los 30 años de edad, digo, él mismo lo dice, todavía no estoy casadero, así contesta, pero yo lo atendí, vamos a decirlo vulgarmente, como una persona típica. Yo no quise hacerme la idea de que hubiera ahí un diagnóstico, aunque evidentemente lo había. No soy muy fan del DSM-5, honestamente no me gustó. Me parece en lo personal, profesional, un retroceso más que un avance. Hay gente que lo adora, yo no. Yo no le vi el avance porque me tocó revisar el DSM-3 y vi el DSM-4 y dije, wow, del DSM-3 al 4 venía más específico. Yo me esperaba mayor especificidad del 4 texto revisado al 5. Y lo que me encuentro son espectros, son diagnósticos abiertos, es una amplitud de rango que tal vez para un médico le facilita algunas cosas, pero para un psicólogo que nos dedicamos a este rollo de la conducta, dices, lo único que hicieron fue abrir la puerta y dejarla abierta y que se meta lo que sea. Antes los docentes nos insistían en que hiciéramos lo posible, ojo, y no rompe la ética, que hiciéramos lo posible por comprobar que el diagnóstico no estaba. Yo crecí con esa escuela, o sea, queríamos romper el modelo médico de síntoma-enfermedad, relación directa. Queríamos buscar una opción donde se pudiera, a través de la evaluación, comprobar mediante hechos científicos, mediante medición, que una persona no presentaba el trastorno, que las conductas se parecían, sí, pero que tenían otra causa. En el caso de mi hijo, hace rato en la ponencia expliqué que era una filtración que afectó el área del lenguaje, el área de Broca y el área motriz. Por lo tanto, al no tener motricidad buena, al no tener lenguaje, él no jugó, no desarrollaba socialización y así nos la llevamos, se complicó el cuadro, vaya. Y muchas veces sucede, en el caso de Manuel no, en el caso de Mauricio tampoco. Ambos casos son TEA adultos, completamente. Entonces, pues ya ahorita que podamos platicar, ya veremos cuál es su opinión al respecto, que pudieran aportar. Digo, es complicado. Quise incluir, ya para terminar estas diapositivas, esta imagen del doctor Lucas JJ Malaisi, no sé si lo conocen, lo encontrarán en Instagram, tiene un buen trabajo sobre educación emocional y en nivel de Sudamérica, él está promoviendo la creación de la ley de educación emocional. Por ahí marca los niveles 1, 2 y 3, si se dan cuenta, los peldaños son similares. Una vivencia, dolor, aprendizaje y crecimiento. Igual en los otros tres, y dice, en otros dos, y dice, si no hay aprendizaje no hay crecimiento, pero si no hay crecimiento repites de nivel. Y la clave de esto, creo yo, es el dolor, sin duda alguna. Aprovechando, no es comercial directamente, pero se va a realizar, bueno, ya se quedó grabado este evento, yo ya grabé mi conferencia, por aquí estoy en medio, junto con otros profesionales, entre ellas la doctora Liliana, muy buena conferencia hace un rato, lástima que el internet le jugó una mala pasada, pero son conferencias grabadas, son asíncronas, en colaboración con AMSET y lo que es el viaje de Americania. Van a realizar este evento, son 10 conferencias y 2 talleres, y pues quien tenga por ahí interés, la verdad están muy buenas las conferencias. Yo ya grabé la mía, me quedó bastante simpática, creo yo. Y por esta parte, por su atención, gracias. Esos son mis datos de contacto para cualquier cosa que se ofrezca. Y pues dejo de compartir. Gracias, licenciado Arturo. Sí. Muy importante y muy interesante lo que usted nos está platicando y creo que van a haber muchas preguntas, muchas reflexiones. Y hace un momento, cuando usted todavía se estaba integrando aquí a la mesa, hablábamos sobre las familias, qué tan importantes son las familias en la vida de los niños de los niños, adolescentes, jóvenes y también adultos con esta condición, ¿verdad? Entonces, este papel de las familias es básico porque pasan por situaciones como duelo, ya lo comentaba la doctora Anelisa hace un momentito, y es bastante difícil. Muchos de los integrantes de la familia, principalmente pues los padres,
se quedan varados en un momento, en uno de los momentos del duelo. Y esto es importante, pero también lamentable porque en esa detección o en ese momento en que se paran a acariciar otro tipo de sentimientos y no se ocupan de la necesidad que está presentando el joven, se pierde mucho tiempo, puede pasar un día, pueden pasar 2 días, 3 días, años, meses. Entonces, es bastante difícil manejar esto. Desde su punto de vista, ¿qué le recomendaría usted a las familias que tienen un joven con esta condición? Justamente lo mencioné hace un rato, esa fue mi ponencia, expectativas de los padres sobre el futuro de los hijos con TEA. Yo me enfocaba a niños. En aquella ocasión, cuando a mí me dan el diagnóstico de mi hijo, recuerdo y lo mencioné, que me decían es que estás en duelo, tienes que consultar a un psicólogo. Yo decía es que yo soy psicólogo. Yo en aquel tiempo lo que me refería es a que yo mismo, y ya con maestría en psicoterapia infantil, no veía la característica. Una sugerencia que yo le doy a padres de familia en esta situación es enfocarnos en evaluar las habilidades y capacidades que tiene mi hijo. Porque muy independientemente de la etiqueta que le vayamos a poner o el diagnóstico que nos vayan a dar, lo relevante es la expectativa que vamos a generar a partir de lo que él es capaz de hacer. ¿Sí? Sabemos que incluso con la condición de TEA, por ejemplo, el caso de Manuel, Manuel es contador. Y él amaba los números y era una obsesión con los números y una facilidad porque Manuel tenía una capacidad intelectual sobresaliente. El papá era ferrocarrilero y el señor solucionaba problemas prácticos en vía. Era muy, muy habilidoso y Manuel heredó esa habilidad. En aquel tiempo no entraba en el diagnóstico de autismo. Yo lo hubiera dejado en una cuestión neurológica. Pero independientemente de ello, al enfocarme en él como persona, se descubre que sus capacidades eran infinitas y actualmente no sé si vive en Córdoba, Veracruz, pero está en su despacho o trabaja con alguien, pero es totalmente autónomo y es una persona que solo le falta la expresividad emocional más desarrollada, pero sus habilidades son muy buenas. Entonces la recomendación es esa, enfocarnos en las capacidades y habilidades que muestra mi hijo con TEA para poder proyectarlo como un adulto con mayores ventajas. Gracias, licenciado. Yo quisiera comentar algo. Hace un momento platicábamos sobre la Agenda 2030 que se derivó de las ODS y fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en el objetivo 4 hablamos de educación de calidad, ya entrando al plano de la educación. Es muy importante que dentro del quehacer educativo, tanto profesionales de la educación, incluso también los psicólogos que también están inmersos en este equipo interdisciplinario, sobre todo en el ámbito de la educación especial, tengan claridad en los diagnósticos, en los resúmenes psicológicos, ¿no? Entonces, es importante que tengamos bien claro todas estas atipicidades, ¿verdad? Usted, de una u otra manera, hace un momento comentaba de que simple y sencillamente el diagnóstico de su hijo no le cuadraba, precisamente por la aplicación de estos test DSM-5, DSM-3, DSM-4, y vio esa disparidad porque le aparecían más espectros, ¿no? Entonces sí hay a veces esa confusión en los profesionales de la psicología y como que no hay claridad a veces para dar este resumen psicológico. ¿Qué tan importante es que el psicólogo tenga esta claridad, sobre todo porque está trabajando con familias, está trabajando con los niños, ¿no? Así es. Sí, y es que desafortunadamente en este mundo, en esta realidad social en la que vivimos, uno como profesional, cuando la persona acude a ti, te vuelves una autoridad más allá de un experto. ¿A qué me refiero? La familia no solamente llega al psicólogo o con el maestro especialista USAER o CAPEP preguntando qué tiene mi hijo, sino llega buscando que me digas qué tiene, qué haré con él. Y es muy importante tener claridad. En lo particular, para mí la teoría de Gutsen ha sido un parteaguas porque
a partir de ese elemento, me he permitido detectar varios casos donde no encontraba yo el espectro. No por presentar déficit en la socialización, no por presentar déficit en lenguaje, y que este se haya presentado en los primeros 3 años de vida, una persona es TEA. Eso quienes tienen el roce diario con TEA te lo podrán decir, y ellos saben que el TEA es algo más allá, que tiene otras características que acompañan al trastorno como tal, porque es una condición de vida. Si una persona presenta algunos comportamientos, pero otros comportamientos son típicos, desde ese momento el diagnóstico va a cambiar. Y tenemos no solamente la posibilidad de trabajarlo, sino la obligación de profundizar en el tema, no solamente a través de la evaluación psicométrica, sino también de la observación de sus habilidades in situ, en el lugar de estudio, en el ambiente familiar. Hay que irnos al contexto y en el contexto ver dónde los comportamientos no se presentan. A final de cuentas, todos somos relacionales, nos comportamos diferente dependiendo del ambiente, pero las conductas generales, por ejemplo, yo hablo mucho, soy un buen veracruzano, entonces las conductas generales se presentan en cualquier día. Y eso es lo importante en este caso. Por ahí escuché, porque acababa yo de entrar cuando estaba la maestra Ana Elisa, me parece. Sí, la doctora. La doctora Ana Elisa, dando su participación. Escuché lo de las escuelas de calidad. Sí, igual aquí en la región hay escuelas ya identificadas por las autoridades competentes como escuelas capacitadas. En ese sentido, me he encontrado maestros que hablamos de tú a tú sobre el tema, tanto de TDAH como discapacidad intelectual, como del espectro autista, ya que la zona donde estoy, aquí Tierra Blanca, pues a pesar de que es uno de los 3 municipios más grandes del estado de Veracruz, lo es por la dimensión, pero la cabecera municipal como tal es pequeña. El lugar es un lugar más rural, que depende de la caña, del arroz y de la cuestión del ganado. Por lo tanto, muchos maestros que trabajan en escuela rural me han comentado que ellos se enfocan más en conocer el contexto del niño, porque en ocasiones hay comportamientos que aparentarían para ellos ser, pero que vienen de la familia. Mencionaba yo por ahí casos que me ha tocado trabajar, donde al revisar el contexto me encuentro tías, abuelas, demás familiares que también presentaron problemas de lenguaje hasta los 3 años y no son TEA, no eran TEA, que después llevaron una vida y un desarrollo promedio, normal. Entonces, es muy importante el contexto, ubicarnos en el contexto, y sí, de igual manera ya hay escuelas que ya están capacitadas para auxiliar en la detección de casos. Sí, afortunadamente. Voy a leer un dato muy importante, doctora Annalisa y licenciado Arturo. Durante la pandemia se pusieron de manifiesto muchas desigualdades, pero también muchas oportunidades. Según los expertos en tecnología, hemos dado un megasalto de 10 años en el uso de las tecnologías. Es un dato muy interesante, ¿verdad? ¿Será que todos estos jóvenes con esta condición tienen acceso a las tecnologías? En el 2020, a medida que la pandemia se propagaba como un problema de salud pública en todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre total y absoluto de todas las escuelas en los niveles educativos. En efecto, el 91% de estos estudiantes estuvo fuera de las escuelas en el mundo. En abril de 2020, cerca de 1.600 millones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes estaban fuera de las escuelas. En consecuencia, cerca de 369 alumnos en situación de vulnerabilidad económica estuvieron en riesgo alimentario debido a la pobreza de nuestro país y en riesgo educativo. ¿Qué opinión le merece estos datos, doctora Annalisa? Vamos a darle pie al psicólogo Arturo primero, creo, mientras se integra la doctora Annalisa. Ok, me parecen datos muy contundentes. La estadística afortunadamente no nos miente, y menos a esa dimensión, hablar de 1.600 millones. El impacto definitivamente, me preocupan las consecuencias de esto.
porque los medios, aunque cada vez son más accesibles, recordemos que incluso lo que sucedió hace un rato con la doctora Liliana, el clima le jugó una mala pasada y vaya, el internet estaba mal. El otro día cuando yo quise grabar mi conferencia para AMSET y el viaje de Americania, estaba pactado a las 5 de la tarde. A esa hora tenía un aguacero tremendo aquí en Veracruz, que estamos en temporada de lluvias o entrando en ellas, y el internet se me iba. Entonces, parte de la situación ahorita es el acceso al recurso que es la internet, y por lo tanto eso resultó fundamental. La pandemia vino a causar un parteaguas, no solamente en cuanto a la revisión de los valores, sino a la revisión de los métodos en los cuales desarrollamos nuestra vida cotidiana, en los ámbitos laboral, educativo y de salud. Creo que nos marca una línea importante de la cual debemos aprender, porque al final del día, nuevamente basándonos en la estadística, somos una sociedad que sufre pandemias al menos cada 20 años. La vez pasada fue el SARS. A mí me tocó en la Universidad Veracruzana cuando el SARS nos mandaron a casa y nos encerraban en las habitaciones. Y si salías, aunque sea a comprar comida, había militares que te paraban y había enfermeras que te regalaban el cubrebocas. Yo no lo usaba. Y recuerdo que nos regresaron a la escuela casi un mes después, 3 semanas y días después, y varias de mis compañeras llegaban con el cubrebocas porque eran hijas de médicos o de enfermeras, y los que éramos hijos de ferrocarrilero llegábamos como si nada. Y no nos pasó nada. Yo por eso esta vez, bueno, hasta ahorita no he tenido ningún síntoma de COVID. Sí hubo fallecimientos en la familia, y en cuanto a la cuestión educativa, abundaron, pulularon los cursos. El problema es el recurso de la internet. Creo que los medios, digamos, la computadora, la tableta, el celular están en la mano, pero la accesibilidad del canal se interrumpe muchas veces. Y esa sería mi opinión al respecto. Sí hubo una afectación, y pues veamos a la larga qué consecuencias nos va a dejar. Exacto. Una de las indicaciones por parte de la Secretaría de Educación era que nosotros los docentes pudiéramos tener y implementar con los niños a distancia, y el hecho de ilustrarlos, orientarlos sobre el uso del cubreboca, de lavado de manos, incluso hasta en los cuadernillos o en las orientaciones virtuales que le dábamos a los niños, poder enseñarles mediante actividades diversas cómo poder usar el cubreboca, ¿no? Pero en los niños o en los jóvenes, TEA, es algo difícil porque ellos son hipersensibles. Ellos están de una u otra manera muy sensibles a cualquier situación que a veces uno no se lo espera. El roce de las telas, etcétera, ¿no? Entonces aquí ha sido un poco complejo para los docentes poder asesorar, incluso también a veces a los papás, porque los papás a veces les cuesta acceder a estas indicaciones, ¿verdad? Entonces, sí ha sido la pandemia una situación bastante compleja en la atención de los niños con esta condición. En el tema de la salud, ¿qué le recomendaría usted a los padres que tienen un hijo en esta condición, que no inciden en la vida de su hijo por falta de solvencia económica? Yo creo que aquí la cuestión de la economía no es el pilar, aunque sí impacta, porque a nivel, digo, no es discriminación, son los estudios. Es una A nivel realidad también, socioeconómico, la situación económica, sí, es una realidad. sí, y a niveles más bajos, económicamente hablando, existe un nivel educativo más bajo y también una difusión de información más baja. En el caso lo que decía, sí, yo he visto, bueno, me tocó ver cuando se reactivó la educación en línea, que muchos docentes, porque tengo ex pacientes míos que son docentes, daban la clase con la mascarilla de plástico puesta. Y yo decía, no lo consideraba necesario. No entendía yo en el momento que era parte de una educación en un valor, que era el procurarse. Aquí en el consultorio yo lo aperturé desde junio del año pasado, y tengo por allá mi sanitizante de los muebles, el alcohol para las manos en spray. Tengo en la mano el cubrebocas, acá anda abajo el cubrebocas, y mascarilla no utilicé,
porque sentía que interrumpía mucho la comunicación, pero me alejo, estoy del lado a lado del cuarto de donde está el paciente. Y esa parte, como decía, la cuestión económica, sí impacta bastante por la situación de los valores y la educación que a esos niveles se puede llegar a tener. Gracias, licenciado. Ya entrando en el tema de la recreación, que es uno de los derechos de todos los niños, desde su experiencia, ¿nos podría mencionar cómo desarrollan los jóvenes TEA? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se divierten? ¿Cuáles son sus actividades que realizan para que aprendan a relacionarse y aprendan a comunicarse? Ok, en lo particular, bueno, a nivel de trabajo con ellos en consulta o en la fundación, se desarrollaron mesas de trabajo donde se incluían diferentes tipos de diagnósticos. Y recuerdo que fue muy interesante porque teníamos en la misma mesa una niña con Pierre-Robin, teníamos un TEA, teníamos un TDAH y teníamos un niño con problemas de sordera. Y colaboraban en lo que era el juego de la oca o en el juego de serpientes y escaleras. Muchas de las veces cuando les dábamos un rompecabezas grande, notábamos los liderazgos. Entre más habilidad verbal, mayor liderazgo. Y la niña con Pierre Robin era maravillosa y ella decía, a ver, permíteme, tú júntame estas piezas. Y el otro se ponía como si estuviera contando billetes a juntar piezas, porque era el que no hablaba. Y los otros, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, ahora vamos a trabajar. Y cuando empezaban a trabajar, colaboraban. Y era muy importante. En cuanto al aspecto recreativo, ahí depende mucho sus intereses. Recordemos que el TEA es muy lineal, el TEA es muy rutinario, es muy repetitivo y muy selectivo con sus intereses. Si le gustan los dinosaurios, no le gustan en general, le gusta uno. Y por ejemplo, si la familia dice, vamos a ver el Parque Jurásico, la película, en familia, el TEA únicamente va a poner mayor atención cuando salga su dinosaurio favorito. Y en la familia esto le llega a resultar desesperante. Entonces, hay que vincular esos espacios donde ausentan su atención con otras actividades que se complementen estando ahí en familia, que sea importante que la familia esté integrada con él para que puedan ir adaptándose a ese medio, que es el fundamental, el familiar. Gracias. Hace un momento la doctora Annelisa comentaba que qué tan importante es que la escuela cumpla su papel dentro de la educación inclusiva. Uno de los aspectos que se tomó fue el hecho de que el docente asuma su papel responsable para poder incluir a los niños, pero no solamente abrirles la puerta, siéntate, aquí estás, es dar una respuesta educativa a sus diversas necesidades que presentan. Además, tener ese acompañamiento constante con el niño, ese acompañamiento constante con los padres de familia. Muchos padres de familia están ávidos de ese abrazo, de esas palabras amables, de decirle, todo está bien, todo va a estar bien, te voy a acompañar. Esa parte humana es la que a veces nos hace falta a la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿alguna opinión con respecto a esto, licenciado? Sí, sí, resultó, en mi caso, con el caso de Manuel, resultó fundamental. La mamá lo acompañaba a las sesiones, ella estuvo muy presente y el papá, ellos programaban sus citas para la hora de la salida del papá o la hora de la llegada del papá en el ferrocarril. Entonces el papá llegaba al final. Hubo ocasiones donde dobleteamos tiempo cuando había oportunidad y trabajé con Manuel y su papá en el aspecto relacional. Es muy importante la labor del docente o de un terapeuta en sus diferentes áreas, lenguaje, psicológico, en el aspecto ocupacional, ese vínculo con el padre de familia, porque al final del día, como lo dije hace un rato, se vuelve uno una autoridad para ellos y lo que esperan es una solución. Todos quisiéramos darles una solución, decirles esto se le va a quitar como si fuera la gripa, pero más que nada la solución es ayudarlos a desarrollar esas habilidades en casa para fomentar en el chico sus propias potencialidades, al igual como lo harían con un niño que no esté, o con un adulto que no esté, o un adolescente que no esté.
Y lo relevante está aquí en que el vínculo entre el docente o el maestro y el padre de familia es tan importante porque se vuelve el sostén del padre de familia. Y es fundamental ese contacto, como decía usted, el contacto humano, y romper por un momento el protocolo, romper por un momento la formalidad que nos confiere el título, sino hablar de persona a persona a través de las experiencias y a través del conocimiento que uno tiene en el área en beneficio de estos niños o de estos muchachos. Importantísimo y básico para esto. Pero también está la otra contraparte. ¿Qué necesitamos los docentes de los padres de familia? Porque también esa es la otra ambigüedad. Sí, sí, lo comentaba con la maestra Diana de AMSET hace mucho tiempo, que lamentablemente los que asisten con mucho ahínco, con muchas ganas y con grandes preguntas son los padres que mejor lo están haciendo. Y los que necesitan el trabajar, el fortalecer ideas, el saciar preguntas para poder hacer cambios en casa, son los que rehuyen mucho la asistencia. Y esa es la dificultad más grande, esas ausencias, sobre todo del papá. Con el pretexto que Sí. está trabajando, el papá, aunque se le cite a deshoras, no llega, no llega. Y en mi ponencia hace un rato lo dije, el problema es esa sensación de duelo, ese momento del duelo, que a veces se prolonga tanto la negación, de decir no, 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 y mi hijo no es esto, o no quiero aceptarlo, que simplemente lo mantienen oculto socialmente, por así llamarlo, y prefieren no presentarse como la avestruz, como si metieran la cabeza en el hoyo. Entonces, es muy relevante, se requiere del papá asistencia, permanencia y por encima de todo, esa flexibilidad que hay que proyectarle al hijo, el poder aprender cosas nuevas, porque al final de cuentas lo que tenemos en casa en el momento en que se presenta la situación del TEA es algo nuevo. Claro. Y Y eso es tenemos, lo relevante. Sí. sí, hace un momento la doctora Annalisa comentaba que en su asociación pertenecían también madres solas, madres que enfrentan esta condición y que de una u otra forma también padecen de esta situación económica tan precaria. Han acuerpado a una gran población de personas o de madres solas con sus hijos, con esta condición, pero que a través de estas asociaciones han salido adelante porque las han orientado, aún con su condición económica precaria, las han orientado, las han acompañado, las han apoyado, han conseguido apoyos de otras organizaciones. Y esa es una labor social tan importante, súper importante, porque entonces vamos tejiendo redes. Y esas redes son tan importantes que todos nos ayudemos, todos encontremos respuesta y todos encontremos un alivio a ese corazón oprimido, porque si es el corazón oprimido de los padres que está gritando, ayuda, ayuda, no sé qué hacer, no sé cómo hacerle, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son tan importantes tomarlos en cuenta y tocarlos porque tenemos atrás de la cámara muchos papás que no sabemos, por ejemplo, cómo abordar la sexualidad con nuestros hijos. La sexualidad es algo tan importante, es un tema, es un tabú para algunos padres. Si es un tabú de entrada para los padres, imagínense cómo en estas condiciones de la familia y del joven TEA, ¿cómo podré abordar este concepto tan importante, licenciado Arturo? Creo que en el TEA lo más fundamental es comenzar a través de la explicación de las sensaciones, porque muchas de las ocasiones su comprensión por la misma déficit del lenguaje, en la mayoría de los casos, ya sea el que no habla o el que no lo entiende a nivel semántico, si manejamos conceptos más complejos o queremos ser rimbombantes, no nos va a funcionar. Es a nivel de qué es lo que tú estás sintiendo. Por ejemplo, un adolescente varón, ves una chica en la calle, ¿qué está sintiendo? Significa esto. En palabras lo más sencillas posibles. Por ahí me decía el padre Luis Jorge González, que es psicólogo también y docente en el Vaticano. Tomé un curso con él y dice, recuerden siempre al trabajar que el cerebro adora lo sencillo. Lo capta de inmediato. Entre más sencillo le dialogues al cerebro,
lo va a captar de inmediato. Entre más claro sea el ejemplo y más sencillo, lo va a captar de inmediato. Y esa es la cuestión, manejar a través del ejemplo. Normalizar es muy importante para disminuir la ansiedad, que de por sí es muy característica en ellas por la cuestión de la frustración. Entonces, la explicación va en términos de sus sensaciones y dejar en claro que los nuevos intereses que está experimentando el adolescente con TEA son iguales a los de los demás. Sí, ese aspecto de la normalización es muy importante, porque sí, cuando yo soy docente y Sí. cuando hemos tenido la oportunidad o la bendición de tener un niño con esta dificultad, perdón, este trastorno, algo muy importante es de que no sabemos cómo abordar eso, ¿no? No sabemos cómo abordar esta situación. Entonces, a los docentes también, dentro de la currícula básica, nos marcan ese aspecto de la sexualidad, ¿sí? Y a veces suele ser un poquito como que difícil el poder abordarlo. Pero ahorita que usted dio la opinión de normalización de conocimientos, creo que ya tenemos más o menos claro cómo iniciarlo normalmente como cualquier otro niño, ¿no? Entonces yo creo que nada más tenemos que hacer esos ajustes razonables dentro del currículum para tratar de ir adaptando estas actividades, ¿verdad? Y estas estrategias para abordar al niño. Otro de los temas importantes es que terminando la escuela primaria, estos chiquitos, pues se trata de que se vayan a la secundaria, que terminando la secundaria se vayan a la preparatoria y ahí de a la universidad. Pero algo está pasando que nos está poniendo muchas barreras. Hay chicos que pues nada más se quedan en la secundaria porque en la prepa no hay esa apertura de las instituciones educativas para poder incluirse y mucho menos en el ámbito universitario. Y muchos padres, para ser honestos, como no encuentran esa respuesta de los niveles educativos, prefieren a veces mandarlos a un CAM laboral, que son los centros de atención múltiple. La respuesta ahí de los padres es, bueno, pues si no tuvo chance de entrar a la universidad o a la prepa, pues entonces que aprenda un oficio. ¿Algo que tenga que acotar sobre esto, licenciado? Sí, yo por eso insistí mucho en la cuestión de la evaluación de habilidades antes que otra cosa. En lo particular, el tema que mencioné en mi ponencia con mi hijo, yo lo autoevalué y me salía sobresaliente a pesar de que no tenía lenguaje. Salía superior en el RAB en escala coloreada y en otras pruebas infantiles. Entonces yo tuve que buscar como padre a otro especialista que me lo evaluara. Igual lo encontró muy sobresaliente. El día que una psicóloga me sugería que ya no lo metiera a estudiar porque no iba a poder continuar, porque estaba presentando problemas de atención muy severos, yo también le dije, no creo, yo creo que eso tiene una solución. Fue cuando encontramos la filtración en su plaquita. Se le dio tratamiento neurológico, ahorita va en cuarto semestre de Cebetis, está perfectamente bien adaptado. No había TEA, había un trastorno por ahí del lenguaje muy marcado, que de ahí desembocó todo lo demás. Pero bueno, en general, la situación es conociendo las habilidades de ellos, no solamente manuales, porque a muchos se les hace fácil decir, no, pues sácalo de aquí, mételo a que aprenda a hacer pan, mételo a que aprenda a hacer herrería, mételo a que aprenda a hacer carpintería. Y se nos hace muy cómodo, lo dije en la ponencia, porque los consideramos enfermos. Y es importante desmitificar el TEA. El TEA no es una enfermedad, es una condición. Como lo digas un rato, yo soy obeso, tengo sobrepeso de más de 25 kilos y eso no me hace menos persona que los demás. De igual manera un TEA. El TEA es una condición, pero si la capacidad, como en el caso de Manuel, es alta, las posibilidades de vida, él vive solo, él se atiende solo, él se desplaza solo a su oficina, trabaja las horas que tiene que trabajar, termina, él se va al cine, le gusta mucho el cine, yo le inculqué el amor por el cine y a través del cine empezó a proyectar sus emociones. Incluso tomó clases de teatro, ahí fue donde él notó su diferencia, porque decía, ¿cuándo podré ser igual que los demás? Yo solo le contestaba, cuando tú quieras.
Fue lo único que yo tenía que decirle, cuando tú quieras. Se fue muy tranquilo. Se fue muy tranquilo. Y eso es importante. Sí. ¿Cuáles son las posibilidades de acceso o de limitaciones que tienen estos jóvenes en las escuelas de nivel medio superior y superior? Yo creo que depende de la escuela. Últimamente, como bien lo dice, la apertura está a nivel preescolar, primaria y secundaria. Y aún así los reciben con sus características. He notado, porque sucede, digo, no vamos a chamuscar a mi pueblo, pero aquí en Tierra Blanca no todas las escuelas bachilleres reciben niños con TEA, TDAH o alguna otra condición. Normalmente le sugieren a la madre que se lo lleven a un telebachillerato de los que están en las afueras. Es un detalle que, vaya, no lo digo como crítica, lo digo como observación. Dijeran, parece chiste, pero es anécdota. Y es una realidad. Y es que aquí cerca, en una comunidad a 20 minutos, en una plática que fui a dar sobre autoestima para adolescentes, me encontré con un chico TEA que no había sido recibido aquí en el pueblo ciudad por presentar TEA. Y el chico viajaba en camión 20 minutos afuera de la ciudad para poder estudiar su bachillerato. Y allá sí había sido bien recibido, y cuando le pregunté al director cómo lo tratan los muchachos, dicen maravilloso, y se lo quieren como un hermanito. Y se lo cuidan mucho, que al pasar la carretera, que se suba a su camión, lo acompañan, dice, a la hora de la comida, que coma, y se lo cuidan mucho. Porque, vaya, es cierto, los chicos rurales son más desarrollados, a veces son más pesados, pero cuando se les sabe explicar son muy sensibles, tienen esa característica. Entonces, ese detalle me llamó la atención, que dicen, sí, sí lo recibo, pero aquí no, para que no te vean. Sigue esa creencia muy, no sé llamarle bizantina, victoriana, en cuál la abarcaría, de eso donde escondían al enfermito de la casa, lo escondían en el cuarto de atrás y no lo deje salir para que la gente no vea que tenemos un enfermo en la casa. Y así se me figuró. El Sí, chico tiene que viajar 20 minutos todos los días de ida y de vuelta para estudiar su bachillerato. sí, yo siento que todo este tipo de movimientos, incluso este evento que estamos haciendo, va a romper muchos paradigmas. Vamos por buen camino con el hecho de hacer este tipo de mesas, que mucha gente se está interesando, preparados o no sobre la temática, están queriendo saber, están investigando, se están profesionalizando sobre esto. Entonces, definitivamente la sociedad está cambiando. Esperamos que lo haga, esperamos que rompa esquemas, que sean una sociedad más sensible, más humana, más, digamos, llevadera de este tipo de situaciones, más consciente de esta condición, y que también los aceptemos, que también seamos incluyentes, ¿verdad? Eso es muy importante. Hablamos sobre las familias en esta mesa, hablamos sobre educación, también hablamos sobre el tema de la salud, que también es muy importante, el tema de la recreación, la sexualidad, ¿verdad? Y el trabajo y la protección. ¿Qué tan importante es el hecho de que los jóvenes puedan accesar a un empleo? Que las empresas se ponen muy en juego aquí, ¿verdad? Ya cuando este chico ya egresó de una carrera técnica y ya es un profesionista, qué difícil es que consigan trabajo. ¿Sí? Entonces, Sí. aquí lo más importante también es hacer conciencia y difusión a las empresas. Primeramente, hacer esas infografías de qué es el trastorno, esta condición, cuáles son sus múltiples ventajas, qué tan importante es conocer sobre la etiología del mismo y hacer esa conciencia social a nivel laboral. Sí, porque de alguna manera se considera que no estamos contratando a una persona completa. Lo sé porque lo han dicho, es que no voy a tener lo escuché en una empresa, no voy a decir cuál, yo trabajaba ahí en el área de capacitación y querían integrar a una persona que estaba capacitada, tenía bachillerato concluso,
no sé cuál era el diagnóstico, pero tenía un diagnóstico y sí caminaba. La marcha era muy característica. Lo quisieron integrar y el jefe del área de producción dijo que no. Dices que me estás poniendo medio trabajador, y todos se le quedaron mirando así como te hace falta una empapadita de información, y es la verdad, como usted lo dice, hay que comenzar por hacer una intervención primaria, ¿no? Una difusión en medios, una difusión en radio, prensa, televisión, medios electrónicos, spots, podcasts, infografías, y que vaya llegando la información e ir integrando intencionadamente una, dos, tres personas en diferentes áreas. Había un video, no sé si lo llegó a ver, es español, donde una mujer llega al súper y le toca el hombro a la persona que trabajaba en el súper, era una chica, traía su mandil verde, y le dice, oye, disculpa, ¿dónde están las uvas? O no sé qué quería. Y se voltea y era una persona con síndrome de Down. Y la señora se sorprende y empieza, ¿dónde están hablándole como niño tonto, vaya, como vulgarmente decimos. Y la chica se voltea y le habla muy, muy bien y le dice, usted está buscando las uvas, se encuentran en el departamento de frutas, pasando el corredor de las X cosas, más adelante se encontrará, ahí encontrará sus uvas. Algo más en lo que le pueda ayudar, y la mujer se sorprendió. Entonces ya ahí el comercial, que era español, hablaba sobre la inclusión. Ese tipo de comerciales hacen falta aquí en México, y sobre todo patrocinados por las marcas, porque al obligar, entre comillas, a las marcas a patrocinar, se obligará también a que estas marcas incluyan gente en su personal, y eso va a ser muy benéfico. Claro. Bueno, estamos recibiendo aquí un comentario y alguien dice sobre que en otro aspecto de la sexualidad, ¿y qué más podemos profundizar, licenciado Arturo? En la sexualidad creo que primero hay que capacitar a los padres, porque ese tema ya está investigado. Yo desde el año 2000, el que era mi asesor de carrera hizo su tesis doctoral y su investigación fue sobre sexualidad en personas, en aquel tiempo decía, con necesidades educativas especiales, e incluso él demostró que les venía bien el establecer el vínculo del matrimonio. Porque al hablar de sexualidad, muchas veces hablamos únicamente de lo que es el coito como tal. No hablamos de reproducción, que es lo más importante todavía. ¿Qué sucede si una persona atea se embaraza? ¿Qué sucede si una pareja atea se embaraza? Porque se conocen a veces en ambientes donde los están educando, se vinculan y se da la posibilidad, porque seguramente hay casos, no conozco alguno, pero seguramente los hay, no creo que solamente existen en mi imaginación. Por lo tanto, lo relevante aquí es la educación hacia los padres, específicamente en el contexto del TEA. Saber cuáles son las características que pudiera suceder si hubiera un embarazo. Hay implicaciones cromosómicas, hay investigaciones de ello, no sé si alguien se ha interesado, eso sería muy, muy, muy benéfico para esta situación. Sí, gracias. Tuve la experiencia hace años de tener una niña TEA y era de nivel entre 2 y 3, creo, porque no tenía lenguaje, y bueno, estaba hipersensible y tenía esa característica de la masturbación. Por principio de cuentas, estaba yo pues un poquito más, digamos, poco preparada para la atención de estos niños, y sí me causó un alto impacto el ver cómo la niña, sin prejuicio alguno, sí, respondía a sus necesidades dentro del aula. Y era practicar la masturbación porque era un acto placentero para ella y porque en ese momento a ella no le importaba y por que estuvieran los demás, etcétera. Entonces, ¿qué hacer en estos casos cuando
la sexualidad está tan sensible, tan a flor de piel en los niños con autismo. Sí, eso es lo que mencionaba hace un rato, hablarle de sus sensaciones. Esto que habla de la masturbación es un arma de dos filos, porque también mucha gente llega a pensar que si lo está haciendo es porque alguien la tocó. Y, y creo que es nada más lejano de la realidad. Una persona que fue tocada no se toca, toca a otro. Es lo más común. Entonces, explicarlo como algo natural, como decía hace rato, normalizar, explicarlo como parte de un proceso de desarrollo, de un explorar el cuerpo, de un conocer mi preferencia, de un conocer mi cuerpo, mis sensaciones y poder proyectarlo hacia otros niveles. Hacerlo algo didáctico, hacerlo algo, por ejemplo, se puede utilizar los muñecos sexuados, se puede utilizar, yo doy la clase de sexualidad, de hecho me toca la semana que viene, el fin de semana con enfermería, y utilizo la plastilina a ojos vendados. Hay un ejercicio donde les digo, haz tu propio sexo. Tú te conoces, tú te has tocado, hazlo con plastilina. Abren los ojos y se dan cuenta que hicieron una cucaracha, una garrapata, y de ahora componlo a lo que tú en tu esquema cerebral existe, que es tu área sexual. Lo componen y te orgulloso, está muy bonito. Así dicen. Entonces les pido que ahora lo deshagan y hagan el del sexo contrario. No sé si el TEA llega hasta esa parte. Nunca he hecho este ejercicio con un TEA, de realizar el sexo del cuerpo contrario. Sería muy interesante para mí el poderlo hacer, pero a través de este tipo de juegos, que en los libros de sexualidad existen muchos, se puede fomentar esta educación en ese aspecto. Gracias, licenciado. Bueno, pues vamos a abrir la mesa a las participaciones de todas las personas que nos están escuchando, que son padres, docentes y público en general, para que abiertamente hagan sus preguntas, ya sea de manera directa o en el chat. Disculpamos a la doctora Ana Elisa porque se le empató el horario de la atención médica, entonces se tuvo que retirar. Entonces nos quedamos y damos pauta a que se abra la mesa y tenemos padres de familia para que puedan hacer sus preguntas directas. Bueno, pues más que preguntas, creo que estas aportaciones que nosotros podemos hacer, porque ha sido todo claro, han sido 3 días de trabajo intensivo muy claros, muy abundantes. La información a nivel nacional y a nivel internacional ha sido de verdad muy apreciable para mi persona en particular. Pero de veras, esta información nos hace tal vez cavilar algunas preguntas. ¿Será que todos tenemos una fase de TEA? ¿Todos? ¿Toda nuestra sociedad o todos nosotros? Porque de alguna manera las etiquetas son las autoetiquetas, ¿no? Pongo eso para el grupo. Gracias, Octavio. Adelante, licenciado Arturo. Justamente desde... Qué bueno que mencionó ese punto, Octavio, y le agradezco mucho la cuestión de las autoetiquetas, porque yo de mi parte doy clase ahorita en enfermería y hay una materia que es psicología clínica donde vemos el manual de psiquiatría, el DSM-5, y yo se los paso en el grupo de WhatsApp o se los paso a ellos para que lo tengan porque llevan la materia de psiquiatría. Entonces les digo, les dejo el DSM-5, pero siempre les dejo la indicación, les voy a pedir un favor, porque la mayoría les va a ganar la curiosidad por revisar el trastorno bipolar, les va a dar por revisar quizá la esquizofrenia, y cuando leemos toda la tira de criterios diagnósticos y de comportamiento de una persona con ese trastorno, luego decimos, ah, caramba, eso yo lo tengo. Esto lo estudia la psicología social, esa sensación de autoapropiarme es muy, muy propia de una sociedad.
Sucede lo mismo cuando juega la selección mexicana de fútbol. No me gusta el fútbol, pero si estoy en un bar con los amigos o en un restaurante con el compadre y ponen el fútbol y a mi compadre le gusta, yo me involucro. Sucede lo mismo si alguien llora, me da la sensación tal vez de querer llorar. Si alguien se ríe a carcajadas, me da la sensación por lo menos de sonreír. Bueno, ¿qué le está pasando a esta persona? Pero yo me río. Lo mismo pasa con el manual. Es muy difícil diagnosticar solo con un manual. Por ahí dejaron una pregunta que supongo que no era para mí. Dice, ¿de qué manera se puede hacer la detección del TEA? Existen varias formas. Lo que puedo yo enfocarme es en los contextos. Se evalúa al niño directamente. Su comportamiento se observa y se registra mediante unos instrumentos. Se trabaja con padres de familia. Hay 2 instrumentos para padres de familia. La entrevista dura más de 1 hora para cada instrumento. Se hacen muchas preguntas y hay una que es fundamental, que es ¿a qué jugaba el niño? ¿Sí? En cuanto a la pregunta directa de lo que dijo Octavio, si todos tenemos algo de TEA, de acuerdo al DSM-5, sí, por eso fue que no me gustó. Al hablar de espectro es como si dijéramos el foco lo tengo yo aquí a escasos metros, me pega directamente, me está brillando la frente. Si el foco estuviera hasta la esquina, me daría muy poco, sin embargo, me sigue dando. A eso se refiere con espectro. Marca comportamientos tan abiertos que puede entrar desde muy poquito hasta demasiado. Todo depende de la comorbilidad. Si podemos ser susceptibles de ser diagnosticados con TEA, no lo considero así, porque tenemos diferencias y una de ellas es la sintonía emocional y esta relación que incluso a pesar de la cámara, se nota la emoción en tus palabras. Por ejemplo, Octavio, eres una persona emocional y lo reflejas, sube y baja el volumen. El TEA es muy lineal y pueden llegar a hablar como un robot, porque no tiene variación en su entonación, no sube y baja como el nuestro, no se siente la emoción. Y esa es una característica muy, muy, muy distintiva. Me hablaban por ahí del orden del TEA. Yo soy muy ordenado, yo tuve un problema de atención y parte de mi tratamiento fue ordenar mi ambiente de trabajo, de ropa, de todo. Y todo lo tengo así como que muy, muy cuidadito y que no haya otra cosa encima. Sí, lo hago. Soy algo indisciplinado en ese aspecto. Pero en cuanto a los comportamientos, sí presentamos muchos, de muchos tipos de cosas. Es como, por ejemplo, escuchar voces en la cabeza. Si te la pasas muchas horas con el audífono y la música, cuando te la quitas estás moviendo el pie porque tu cabeza hay neuronas espejo, está reproduciendo la música aunque ya te hayas quitado el auricular. Lo mismo sucederá entonces con el TEA. Hay comportamiento, perdón, que sí lo vamos a presentar, o manerismos. No hice el movimiento, Manuel hacía esto, abajo. Yo tuve que pararme para ver qué estaba haciendo. Estaba haciendo esto. Y es muy característico del TEA hacer esto. ¿Sí? O estar con todas sus yemitas haciendo esto. Es muy, muy característico. Y ese brinquito. Y el aleteo. Sí, cuando, pero bien contentos van, o sea, porque en realidad están disfrutando. Es como claro. un retroceso, como un momento muy infantil. Entonces, los comportamientos son muy variados. Yo creo que lo relevante aquí es que la diferencia de ellos, independientemente de estos manerismos, es su sintonía emocional y su referencia social. Ellos no hacen referencia social y se siente una barrera, a pesar de que digas, lo veo muy normal, pero yo a Manuel lo veía sobresaliente. Era un tipazo y sus bromas eran chistes bien contados, pero había algo que decía, se siente una frialdad. Incluso cuando se quedaba serio era al espacio, perdido. Y ya después surgió el concepto de TEA. Cuando la primera vez que me dijeron TEA, para mí TEA era TA, trastorno de ansiedad. Me dicen, es que hay un niño con TEA. Eso fue en 2015 a principios. Yo todavía no leía el DSM-5. De hecho, no lo he leído completo. Es un libro de consulta. No se lee así como novela de vaqueros. Se lee lo que vas ocupando. Pero cuando me dijeron TEA, yo, como un niño con TEA. Pues, ¿qué le pasó? Y cuando me dicen, no, es TEA. Yo, ¿qué es TEA? No, que ya salió el DSM-5, yo ya sabía, pero no lo he leído, no ha llegado en español. No, ya llegó. Cuando lo tuve en las manos en PDF y empecé a pasarle, dije, Dios, ¿qué hicieron?
abrieron la caja de Pandora y la dejaron abierta, o sea, no le veo hasta la fecha la especificidad por ningún lado. El DSM-4 marcaba, ejemplo, de un trastorno 16 criterios en A, B y C, y te decía, si presenta 3 del A, 3 del B y 2 del C, hagamos los demás estudios, pero da por hecho que es. Es bueno, me late. Pero ahorita te dice, con que presente uno de cada uno ya está dentro, no, pues no me inventes. Es muy poco criterio, o sea, no hay que, digo, yo a lo mejor soy de la escuela antigüita, yo, de hecho hace un rato lo dije en la conferencia, yo soy binario, o sea, yo, para mí es hombre-mujer, acepto la preferencia, pero no como género. El doctor Juan Luis Álvarez Gallo en su literatura y a través de 50 años de estudio hasta que falleció, nos indica que el género se define por el órgano evidente al nacer, como para que vengan ahorita y me digan que cualquiera es hombre, cualquiera es mujer, no, no se Claro, puede. claro. Voy a mencionar un dato que me llena mucho de alegría, licenciado Arturo Rodríguez. Nos están viendo pues en todo el estado de Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Sinaloa, Veracruz, Campeche, Guatemala, Argentina. Uno de los estados y a nivel internacional nos estamos viendo y qué padre, eso nos llena mucho de alegría porque quiere decir que vamos por buen camino, estamos rompiendo barreras. Una de las preguntas que nos hacen en el chat es, ¿cómo identificar en un alumno TEA si sufre de abuso sexual? Bueno, yo creo que ahí las características son similares a cualquier niño. Existe la tendencia a la autolesión o autogolpearse, que es una, la persona o el niño que ha sido abusado sexualmente refleja mucha culpa porque siente que fue castigado y de entrada lo reprime, lo esconde, es una forma de manifestarse y la otra es cuando comienzan a tocar a otros niños. No lo hacen con una finalidad de placer, lo hacen como un mensaje, como expresando al mundo adulto a su alrededor que también fueron tocados. Es un mensaje directamente, entonces son dos de las principales características. Hay otras, como pueden ser el dolor en el área, estreñimiento, o por lo contrario, la enuresis y encopresis muy frecuente, ¿sí? Y pues las evidencias, lo que son los sangrados, laceraciones y demás, son fundamentales y ahí se requiere la revisión de un médico, una parte pericial médica. Pero las características así, grosso modo, son esas. Entre algunas otras que seguramente algún especialista más ya las pudiera, las pudiera profundizar. Licenciado, ¿podría concluirnos con unas palabras? Claro que sí. Bueno, de entrada felicitarlos. La verdad solamente pude estar el día de hoy. Tuve trabajo jueves y ayer, perdón, el jueves y el viernes y no había estado en el evento. Lo seguí por YouTube. Me lo aventé en recalentado. Estuve viendo el video ya fuera de en vivo y evento muy bonito. La verdad me siento muy complacido. Ojalá que me volvieran a invitar y me voy a Claro que sí. documentar todavía más la próxima vez con las preguntas que me hicieron ahora. Evento muy bonito. Me encanta el estado de Chiapas. Yo en mi proyecto de vida cuando era joven puse por ahí un viaje a San Cristóbal y no lo había cumplimentado por X o por Y motivo. Y en una de esas limpiando los libros, yo tengo la costumbre de sacudirlos totalmente, cae la hoja y empiezo a ver el que fue mi bosquejo de un proyecto de vida que hice cuando salí de la carrera y decía, échate un viaje de mochilero a San Cristóbal. No me fui de mochilero porque me da miedo, pero sí me renté un bungalow, sí anduve en las calles, fui a San Juan Chamula, iba a pasar a Tuxtla, pero ya no me dio tiempo, ya el autobús era directo, San Andrés al puerto de Veracruz, pero la pasé estupendo, estoy queriendo un viaje con mis hijos, me encantó el espejo de agua que está en el parque, los museos, el Museo del Jade, me hubiera encantado ir a la tumba del rey Pacal, pero dicen que por ahí un inadaptado social, por no decirle de otra manera, lo rayó con plumón, y es un elemento Patrimonio artístico. cultural, es un Sí, patrimonio cultural. a mí me encanta, me hubiera encantado estar ahí, definitivo. Bueno, pero muchas gracias, muy hermoso evento, muy bonito y la relevancia es el impacto que esto va a causar en padres de familia, porque no solamente fue entre especialistas,
o docentes del área correspondiente, sino que fue también involucrar a la sociedad. Y eso es muy importante. Eso le dio mayor relevancia todavía a este evento. Y gracias. Gracias a usted, licenciado. Dice Octavio Ríos, avíseme si todavía quiere venir. Le llevo y apoyo. Gracias. Qué cariñoso Octavio Gracias, Ríos. Octavio. Gracias, Octavio. No, sí, lo que me encontré por allá, gente muy bonita. Gracias, Octavio. Tomaré tu número. Gracias. Gracias a usted. Bueno, y no sé si dentro de la mesa hay algún docente que quiera hacerle alguna pregunta al licenciado Arturo o algún padre de familia, si no, para cerrar la mesa. Creo Lau estaba levantando la mano, maestra. Lauda, adelante. Sí, buenas Gracias. tardes. Yo soy trabajadora social en Centro de Atención Múltiple, acá en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Aquí en esta zona, que es cerca de la Ciudad de México, hay un programa que se llama CAED, que es Centro de Atención de Educación a la Discapacidad. Esto funciona como un bachillerato abierto para personas con discapacidad, incluyendo también a los TEA. ¿Qué opinan de este proyecto, si es que lo han escuchado o sí? Bueno, sí, ¿qué opinan del proyecto? Gracias. Ok, sí lo conozco. De hecho, aquí en el bachillerato de mi hijo, en Cebetis 66, Agustín de Iturbide, de Tierra Blanca, Veracruz, tienen CAED. Está incorporado directamente al Cebetis y el documento que les llega a ellos es de bachillerato de Cebetis. Se me hizo algo muy, muy bueno. Es un programa que creo que está todavía en proceso de depuración porque lo que... Buenas tardes, un gusto haber estado con ustedes. Dios los bendice. Vayan con cuidado. Buen provecho.